Festival Mi Pueblito, San Miguel Zapotitlán. El Festival Cultural Mi Pueblito San Miguel Zapotitlán 2021 nuevamente les saluda y les da la bienvenida al homenaje que ofrecemos al profesor Carlos Ramón Cital García, en el que hoy presentaremos la segunda de 4 partes de la lectura y disertación de su obra Idilio en la Utopía de Topolobampo. En esta segunda parte, el autor nos lleva por un interesantísimo viaje a través de la cultura yoreme de fines del siglo XIX y de las vicisitudes del proyecto que pretendió crear un superpuerto en Topolobampo conectado con la ciudad de Nueva York en el Océano Atlántico Norte. Iniciemos. Paralelamente al amor que se gestaba y crecía entre Margaret y Santiago, la vida, costumbres y tradiciones del joven yoreme, familiares y amigos del Carricito, también nos es contada por Carlos Cital junto con las peripecias y acontecimientos de la colonia americana. Así, el autor nos ubica de entrada en el entorno y la vida del yoreme Santiago, diciéndonos esto. En aquel otoño de 1886, el clima fue bastante benigno en Topolobampo y toda la sierra de Navachiste, en el litoral norte de Sinaloa. Apolonio Bacasegua Huiqui y su hijo Santiago Bacasegua Tágila cazaban venados y jabalíes. Ellos eran de El Carricito, un pueblo indígena en medio de esa tierra, compuesto por unas 30 familias cuyos orígenes se remontaban a los tiempos prehispánicos y que provenían de las márgenes del río Suaque. Formaban parte de la nación Caita, que abarcaba desde el río Yaqui en Sonora hasta el río Mocorito en Sinaloa. Cuando Santiago contaba con 7 años, su abuelo Jacinto Bacasegua Cama lo llevó a Mochicahui, donde tenían familiares. El pueblo era una comunidad con cierto progreso, donde se movía el comercio, la agricultura y los servicios, siendo este de los más progresistas en el norte de Sinaloa. Aquí, Santiago fue inscrito en la escuela primaria. Al principio se resistía a asistir, pero al ver que entre sus compañeros había otros niños indígenas que también hablaban el yoreme, pronto se acostumbró e hizo amigos, con los que poco a poco fue adaptándose a la más agitada vida de Mochicahui y a convivir también con niños yoris o blancos. Durante su estancia en la escuela conoció el fuerte de Montes Claros, lo que le causó gran impacto por lo grande de la población, su gran movimiento de personas, caballos y carretas, además de su activo comercio. Su interés principal era aprender y divertirse en sus incursiones a la vera del río y en pueblos como Tehueco, Charay y San Miguel, entre otros, a donde concurría en los días de sus fiestas tradicionales. Y luego de eso, Carlos nos hace saber que el Brisa fue un barco de vapor en el que llegó el primer grupo de colonos a Topolobampo y que entró por el canal entre el Buerecahui o Cerro Grande y la isla de Mumucari, conocida por los yoris como Isla Gallinas. Enseguida también nos cuenta que, enterado don Apolonio, padre de Santiago, que su hijo había sido mordido por una cascabel, se aprontó a curarlo con sus propios remedios yoremes. En un morral que llevaba consigo,
tenía algunas plantas que le servían para preparar remedios. Sacó un poco de árnica, toloache y copalquín secos. Se retiró al monte en busca de babi, como llaman a la planta de hierba del manso. En un rato ya se encontraba macerando las primeras hierbas con un poco de lechuguilla, un mezcal derivado de una especie de agave abundante en la región, hasta que quedó como una pasta suave de color café quemado. En una hornilla hirvió por separado el árnica y la hierba del manso por varios minutos. Apolonio lavó la herida y con un cuchillo esterilizado al fuego, despertando abruptamente al muchacho, le hizo una punción profunda hasta que salió un borbotón de sangre oscura. Con las manos exprimió fuertemente la región de la muñeca hasta el antebrazo, acción que provocó un grito de dolor en Santiago. Luego de lavar nuevamente la herida con el árnica, aplicó sobre la herida abundante pasta que había hecho a base de toloache y la tapichogua, como se conocía el copalquín, que le servía para contrarrestar el veneno y las fiebres. Una vez que terminó de colocarla, le aplicó a manera de compresa las hojas de hierba el manso, las cuales curaban la infección y ayudaban a cerrar las heridas. En una pequeña vasija de barro al fuego echó unas hierbas que al hervir desprendieron un penetrante aroma a flores maduras. Es una ofrenda a la Juya Ania, diosa de la naturaleza, por la salud de Santiago. Luego de la aplicación de estos remedios, le dio un té de ajo, cebolla, salvia y romero, que debía beber en pequeños sorbos de manera constante. Y en lo que Apolonio hacía la curación, llegaron a la colonia un grupo de indígenas ataviados y preparados para hacer ceremonia para pedir por la salud de Santiago. En el grupo había varios festeros que colocaron sus instrumentos, los cantavenado con la bajiponia y las jiruquias, así como la flauta y el tambor del tampolero, y los músicos de las danzas de pascolas con arpa y violín. Con piedras y ramas secas hicieron una hornilla en donde pusieron café endulzado con panocha. A discreción rolaba un bule con mezcal de lechuguilla. Los danzantes de venado lucían su atuendo, que adornaban con cinturones de carrizo, y los ténabaris sobre las piernas siguiendo el ritmo con los sayales que usaban como sonajas. Los músicos le daban el fondo musical. El tampolero con tambor y flauta acompañaba los sones. Los cantavenados tocaban sus instrumentos ancestrales como la bajiponia y rascaban las jiruquias mientras cantaban lastimeros sones que servían de fondo a la agonía y muerte del venado. Los indígenas mayores miraban la escena impávidos mientras el ambiente se inundaba con los aromas astringentes de hierbas que se consumían en un incensario. Después, la historia salta de nuevo a la colonia para avisarnos que el segundo grupo de colonos llegó. Esa mañana de noviembre de 1886, un grito llamó la atención de todos. ¡Barco! ¡Viene un barco!, se escuchó desde una de las partes altas. Se trataba de un velero que traía una expedición a la que Owen había mandado por delante para saber de la situación del grupo que encabezaba Shellows. Al frente venía W.A. Mackenzie, se componía de 10 personas, una mujer y 9 hombres. El ánimo inundó a todos en el campamento de Topolobampo. La colonia ya era una realidad. Traía además noticias de que el coronel Owen ya se encontraba en camino, seguramente con noticias que garantizaran su futuro en estas tierras de Sinaloa. La difusión del proyecto colonizador se había hecho en múltiples periódicos,
tanto en los Estados Unidos como en Europa, y se ponían a la venta acciones de participación de la empresa. Un periódico editado en la colonia por el Dr. Howland, Mary Howland, que fue la directora, Don Dawkins como tipógrafo, William el impresor y Ira Nyland como fotógrafo, para su propaganda, y que también llevaba el nombre de la colonia, The Credit Frontier of Sinaloa. Pero había sido tan exitosa la promoción para exponer el proyecto de la sociedad por cooperación en Topolobampo que varias personas se adelantaron y partieron en aquel primer grupo antes de que su líder, el ingeniero Owen, lo aprobara, pues aún no estaban las condiciones para iniciar la colonia, llegando ese primer grupo el 10 de noviembre de 1886. Después, el 17 de noviembre de 1886, Owen llegó a Topolobampo, donde venían acompañándolo 150 colonos y traía consigo una gran cantidad de mercancías y enseres que había adquirido en San Francisco. Regresando a los días en que Santiago se salvó de la mordida de la víbora de cascabel y vuelto a El Carricito, su comunidad, la celebración por su salud continuó. De nuevo sonaron el tambor, la flauta, los ayalis, las bajiponias, las jiruquias, los coyolis y cascabeles. En el fondo se dejó escuchar el raspar melódico de los pies en la tierra apisonada, siguiendo una misteriosa guía pautada en la memoria ancestral del pueblo Yoreme para celebrar la vida y sus dioses. Era su manera de dar las gracias a las fuerzas del universo por el milagro de que Santiago se hubiera salvado de morir, por lo que la celebración, siguiendo sus tradiciones, continuó toda la noche y al siguiente día. La enramada se convirtió en el centro espiritual de toda la comunidad, hermanados por la alegría de saber que Santiago había salvado la vida. Santiago le había dicho a su padre que él haría manda por 3 años al Juyaania por haberle salvado la vida. Durante ese tiempo sería un judío durante la celebración de la Semana Santa. 40 días antes haría recorridos visitando las comunidades como buscando a Cristo y tumbando cruces. Además del atuendo, la manda los obliga al silencio y se comunican con los demás solo por señas. Con la máscara y un paliacate rojo se oculta el rostro y más que una persona se vuelve un personaje que solo vive para la celebración ritual de cada año hasta terminar con la corrida del Sábado de Gloria y la quema de las máscaras. Sin duda interesante, ¿verdad? Hasta aquí la segunda de las 4 partes de nuestro homenaje a Carlos Zital. Los esperamos mañana. Festival, mi pueblito, San Miguel, Zapotitlán.